Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio de representación de vistas diédricas de una pieza que viene dada en axonométrico, ¿vale? Este primer ejercicio que os he mandado esta semana, ¿vale? La representación de vistas diédricas y además la acotación de esas vistas diédricas, ¿vale? En el enunciado del ejercicio lo que nos piden es representar el alzado y la planta, ¿de acuerdo? Algunos de vosotros habéis representado también el perfil. No hubiera sido necesario, ¿vale? Solo con el alzado y la planta. Por eso vuestros ejercicios de acotación se parecerán después poco al que yo voy a hacer, porque yo solo tengo 2 vistas para acotar y vosotros habéis tenido 3. Pero bueno, voy a intentar utilizar la resolución de este ejercicio para que entendáis las cuestiones más básicas en el proceso de acotación, ¿de acuerdo? Nosotros en este primer curso de bachillerato hemos hecho un acercamiento al sistema axonométrico, pero no hemos tenido en cuenta una cosa que sí que teníamos que haber tenido en cuenta, pero bueno, dadas las circunstancias del curso ya la abordaremos el año que viene, que es el coeficiente de reducción, ¿vale? Cuando nosotros representamos una pieza en el sistema axonométrico, ocurre algo que no ocurría en diédrico, ¿vale? Y es que esa pieza se va a ver afectada por un coeficiente de reducción sobre las medidas que llevamos en los ejes, ¿de acuerdo? Nosotros no lo hemos tenido en cuenta, por tanto en este ejercicio que vamos a hacer ahora tampoco vamos a tener en cuenta ese coeficiente de reducción, que sí que tendríamos que haberlo tenido en cuenta, ¿vale? Entonces lo vamos a obviar solo en este primer curso de bachillerato, pero el año que viene estos ejercicios sí que van a contemplar además una escala, ¿vale? Que tiene que ver con esa reducción del sistema axonométrico sobre los ejes de axonometría, ¿vale? Entonces, bueno, obviando ese coeficiente de reducción, dice, dada la perspectiva isométrica de una pieza a escala 3,4, es decir, yo tengo una pieza real y han representado esa pieza en sistema axonométrico aplicando una escala 3,4, aquí está, ¿vale? Es decir, está reducida. Representa alzado y planta a escala 4/5, ¿vale? Pues si yo necesito representar mi pieza a escala 4/5, primero deberé saber cuáles son las medidas reales de la pieza. Vale, pues esas medidas reales se hacen invirtiendo esta escala, es decir, lo que yo mida aquí, por ejemplo, yo mido el alto de este cilindro, lo que yo mida aquí, multiplicado por 4 y dividido entre 3, será la medida real, ¿vale? Y después a esa medida habrá que aplicarle una escala de 4/5 para representarla en diédrico. O lo que yo he hecho, aquí tenéis mi escala gráfica. En esta escala volante, lo que he hecho ha sido multiplicar la inversa de 3/4, es decir, 4/3 por 4/5. El resultado es 16 partido por 15, ¿vale? 16 partido por 15. Yo he tomado 7 centímetros y medio aquí, que son la mitad de 15, y 8 centímetros aquí, que son 16. Y ahora voy con el compás tomando medidas, llevándolas sobre la línea de arriba, ¿vale? Y trazando paralelas a la dirección que relaciona estos 7,5 con 8 o 15 con 16. Es decir, voy ampliando las medidas que voy a trasladar de mi pieza, de mi representación axonométrica aquí para llevarlas a diédrico, ¿vale? Al final esas medidas van a resultar afectadas por una pequeña ampliación, ¿vale? De escala 16/15, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que he hecho en el proceso ha sido, como digo, coger el compás e ir llevando todas estas medidas a mi escala volante, ampliándolas a escala 16/15 y llevándolas a las vistas diédricas, ¿vale? Y al final, pues me queda algo parecido a esto. Muchos de vosotros no habéis tenido en cuenta que el cilindro no llega a tocar, ¿vale? A esta línea de aquí, a esta arista, ¿vale? Por tanto, yo sí que he sido más objetivo y he tenido en cuenta que efectivamente ese ancho es distinto, ¿vale? Pero bueno, tampoco influye demasiado en la acotación posterior.
Vamos a ver ahora cuál es el proceso que tenemos que seguir para acotar estas vistas diédricas. Mirad, tenéis que entender que el proceso de acotación de las vistas de una pieza es un proceso que tiene que seguir de manera obligatoria toda aquella persona que ha diseñado una pieza, ¿vale? Y que pretende su fabricación. Yo, que he diseñado esta pieza, necesito explicarle a la persona o a las personas encargadas de su fabricación cuáles son las medidas que tienen los elementos que la componen. Por tanto, lo primero que debo plantearme es qué elementos forma esta pieza. Pues es una pieza bastante sencilla, ¿de acuerdo? Es una pieza que está formada por este elemento, que es un cilindro, que aparece soldado, ¿vale?, con esta otra plataforma, que además tiene una rampa curva, ¿de acuerdo?, y una esquina también como un cuarto de cilindro, ¿de acuerdo? Evidentemente todas estas curvas las realiza una máquina, ¿de acuerdo?, que termina seccionando o agujereando o taladrando el interior de la pieza. Y entonces nosotros tenemos que explicar a la persona o a las personas encargadas de esta fabricación cuáles son las medidas exactas para colocar esas máquinas y que generen los cortes o las soldaduras oportunas para creación, la fabricación de esta pieza. Lo primero que se hace en el proceso de acotación, o lo que yo recomiendo que hagáis, es dibujar los ejes que determinan centros de arcos de circunferencia o de circunferencias, además de los ejes de revolución, es decir, los ejes que pasan por dentro de formas cilíndricas. También habría que contemplar el dibujo de los ejes de simetría en el caso de que las vistas diédricas fuesen simétricas, ¿vale?, respecto de un eje vertical o de un eje horizontal. En este caso no hay ejes de simetría, ¿vale? Las vistas que hemos obtenido de la pieza no son en ningún caso simétricas respecto de posibles ejes verticales u horizontales. Pero sí que hay un número importante de arcos de circunferencia, de circunferencias o de elementos cilíndricos. Voy a dibujar esos ejes, ¿vale? Los ejes se dibujan con raya punto, ¿vale?, recta punto, recta punto, recta punto. Y esos ejes se tienen que prolongar ligeramente más allá de los bordes de las aristas, ¿vale?, de los elementos a los que afecta. Fijaros, aquí tengo el primer eje representado, es un eje de revolución que pasa por el interior de este rectángulo, pero porque en realidad esto no es un rectángulo, aunque en la vista diédrica sí se ve así. Es un cilindro, ¿vale? Y con este eje estoy indicando efectivamente que hay una forma de revolución, una forma cilíndrica. Fijaros cómo el eje se prolonga un poquito por fuera, ¿vale?, de las aristas que delimitan esa forma. Voy a representar ahora ejes que determinan, que ubican los centros de arcos de circunferencia o de circunferencias completas, ¿vale? Igual, también se tienden a dibujar un poco por fuera de las formas a las que afecta. Aquí tenemos el primero, ¿vale? Aquí, ¿veis? Estos dos ejes, al cortarse, determinan el centro de este arco. Fijaros cómo ese trocito de eje, ¿vale?, continúa un poquito por fuera, incluso lo podría prolongar un poco más, ¿vale?, por fuera del contorno de la arista, ¿no? También voy a hacer dos ejes que se cortan para determinar el centro de la circunferencia que también aparece en la planta, y además voy a representar otros dos ejes que también ubican el centro de otro arco que aparece en la vista de la planta. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ya estarían representados todos esos ejes. Fijaros, dos ejes que al cortarse determinan el centro de esta circunferencia. Se prolongan ligeramente, ¿vale?,
por fuera del elemento, y aquí igual, dos ejes que se cortan y determinan el centro de este arco. Una vez que ya hemos hecho esto, ¿vale? Este es el primer paso en todo proceso de acotación. Vamos a acotar las magnitudes de los diámetros o de los radios, ¿de acuerdo? De estos arcos de circunferencia o de estas circunferencias. ¿Cómo se acotan las magnitudes de radios y diámetro? Pues mirad, si los arcos son de 180 grados o menores de 180 grados, tengo que acotarlos como radio. Y si son de 180 grados o mayores de 180 grados, se acotan como diámetro. Lo voy a apuntar aquí, ¿vale? Si los arcos son iguales a 180 grados o mayores de 180 grados, entonces se acota como diámetros. Y si son iguales a 180 grados o menores de 180 grados, entonces se acotan como radios. Vosotros podéis elegir, si son de 180 grados, acotarlos como diámetros o como radios. A mí en particular, si tienen 180 grados, me gustan acotarlos como radio, ¿vale? Dependiendo de si elijo acotarlos como diámetro o como radio, tengo que utilizar o no unos símbolos u otro, ¿vale? Y además las líneas de cota también tienen una punta de flecha o dos. En el caso de radios, por ejemplo, aquí tengo dos arcos de circunferencia de 90 grados, una aquí y otra aquí. Eso se tiene que acotar como radio. Para acotar como radio, la línea de cota debe partir de ese centro que han marcado la intersección de esos dos ejes. Así se acota como radio. Esa sería la línea de cota. Partiría del centro y solo tendría una punta de flecha, ¿vale?, que indica el contorno de ese arco, ¿de acuerdo? No piséis nunca con esta línea de cota ninguno de los ejes que he dibujado, es decir, esta línea de cota nunca puede ir encima ni de este eje, ¿vale? Igual que aquí. Normalmente se hace formando un ángulo de 45 grados, ¿vale?, con los ejes. Y siempre que acotemos como radio, delante de la cifra de cota hay que colocar la letra R. Siempre, ¿vale? Siempre hay que colocar la letra R de radio, R mayúscula, ahí la tenemos, ¿vale? Siempre que acotemos como un radio, hay que contemplar ese símbolo, ¿vale? Ahora habría que poner la cifra de cota. Claro, la cifra de cota sería, yo mido este radio, ¿no?, que sería este, ¿correcto? Sería esta distancia, aquí mide 2, como la escala viene representada, o sea, la figura viene representada a escala 3, 4, ¿correcto? Pues serían 20 por 4 entre 3, ¿sí? 20 por 4 serían 80, entre 3, pues 80 entre 3, lo vamos a hacer ahora mismo, pues serían aproximadamente unos 20... A ver si cojo la calculadora. ¿Entendéis el proceso, no? Estoy midiendo sobre la figura, ¿vale?, y deshaciendo la escala, 26,6, ¿de acuerdo? Yo he medido esto, son 20, como la figura viene a escala 3, 4, deshago esa escala, ¿vale? 20 por 4 entre 3, 80 entre 3, 26,6, bueno, voy a poner 26, entonces este radio es 26, y lo coloco detrás del símbolo de la R, ¿ok? ¿Cuánto medirá ese radio? Pues claro, mido ahora aquí, fijaros, mide aproximadamente unos 14, ¿vale? Pues 14 habría que multiplicarlo por 4, ¿sí?, y dividirlo entre 3, saldría unos 18. Pues aquí coloco el número 18. Ya estarían acotados esos dos radios. Vale, ahora tendría que acotar el diámetro de este elemento, ¿de acuerdo? O bien lo puedo acotar aquí, o bien lo puedo acotar aquí arriba. Lo que no puedo hacer es acotarlo en los dos sitios, porque entonces estaré cometiendo un error de sobreacotación. En el proceso de acotación hay que contemplar solo las cotas necesarias,
¿vale? Para fabricar la pieza. Y en ningún caso se debe sobreacotar, se debe acotar en dos vistas distintas el mismo elemento. Bien, imaginaros que yo quiero acotarlo aquí, ¿vale? Pues entonces la línea de cota de diámetro tendría que pasar por el centro de la circunferencia, ¿vale? Hacer esto, ¿vale? O hacer esto, formando 45 grados con los ejes y contemplando dos puntas de flecha, una aquí y otra aquí, ¿vale? Y después colocaríamos la cifra de cota intentando no pisar los ejes. Por ejemplo, ¿vale? Esa sería la línea de cota, ¿lo veis? Mediría ese diámetro, que son 20, vamos a poner 24, ¿vale? 24 lo tengo que multiplicar por la inversa de la escala a la que viene representada, 24 por 4 dividido entre 3. 24 por 4 entre 3 son 32, ¿vale? Y esa cifra de cota, como digo, sin pisar los ejes, ¿vale? Desplazada ligeramente, ¿veis? A la izquierda o a la derecha. Que no quiero hacerlo aquí y quiero hacerlo aquí arriba, también podría haberlo hecho, ¿vale? Lo voy a hacer un poco más claro porque después lo voy a borrar. Entonces, lo que estoy acotando es una dimensión longitudinal, ¿vale? Tengo que hacerlo con una línea de cota paralela a la arista. Así, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Pero en este caso, esos 32 deberían tener delante el símbolo de diámetro, que es este. Ese es el símbolo de diámetro. Sería un círculo, ¿vale? Lo voy a hacer un poco más grande, tachado. Ahí lo tenéis. Ese es el símbolo de diámetro. ¿Cuándo hay que colocar ese símbolo de diámetro delante de la cifra de cota? Pues ese símbolo de diámetro se dibuja, se contempla delante de la cota, de la cifra de cota, cuando yo en la vista en cuestión no identifico la forma circular de este elemento. Es decir, yo aquí no tengo claro que eso es una circunferencia, no lo estoy viendo. La manera que tengo de expresar que eso tiene forma de circunferencia es colocando delante de esa cota, ¿vale?, el símbolo de diámetro. Entonces, estas son dos formas distintas de acotar diámetros. O bien así, no necesita el símbolo de diámetro porque veo perfectamente la forma de circunferencia, o así porque no lo veo, ¿de acuerdo? Yo voy a borrar esta porque ya la tengo aquí. Contemplar las dos sería un error de sobreacotación, ¿vale? La borro. Ok, pues ya tengo, fijaros, acotadas las circunferencias o los arcos de circunferencia que aparecen en la pieza con sus respectivos ejes, ¿vale? O bien de revolución, como es este caso, o bien los que determinan centros de circunferencia. Una vez que tengo esto, debería pasar a ubicar, ¿vale?, a referenciar esos centros con respecto a algo, ¿vale? Por ejemplo, para hacer este arco, ¿no? ¿Dónde, o sea, qué distancia hay desde ese centro al lateral de la pieza, ¿no? O arriba, no lo sé, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tuviera que coger una máquina para hacer este arco, es decir, esa máquina, ¿dónde, ¿sabéis? ¿Dónde la tengo que desplazar? ¿Cuánto la tengo que desplazar para hacer ese arco? Pues entonces, cuando estoy acotando una de las dimensiones, fijaros que hay tres dimensiones, en este caso sería el ancho, ¿vale?, el alto y aquí la profundidad de la pieza. Pues cuando me toque representar, por ejemplo, la profundidad, vamos a abordar la profundidad, ¿no?, de la pieza, pues yo acotaría desde aquí hasta el lateral, ¿ok? De esa manera estaría perfectamente ubicada esa dimensión y además también habría ya acotado, referido, cuánto mide el total de la pieza en su profundidad. Esto serían, vamos a tomar la medida, serían 30 por 4, 120, o sean 40. Ahí la tenemos. Fijaros. Fijaros que la línea de cota siempre es paralela a la arista que intenta, ¿vale?, a la magnitud que intenta acotar, ¿vale?, y la cifra de cota se leería de abajo hacia arriba, ¿vale?
Fijaros, ya con esto, con este 40 y con este 18, yo tendría claro cuánto mide el total de la pieza, ¿vale? Porque de aquí hasta aquí hay 18, ¿vale? Me lo indica este radio. Y además sé cuánto se desplaza, ¿vale? Este centro desde la parte de arriba, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar a otra dimensión. Voy a acotar, por ejemplo, ahora el alto, ¿no? O los anchos, por ejemplo, ¿no? Los anchos de la pieza. ¿Cuánto mediría? Claro, yo ahora, fijaros, tengo este ancho, que son 26, de aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Pero también tengo este ancho, el del cilindro, pero claro, yo he dicho antes que esta plataforma es un poquito más grande, ¿vale? Lo vimos aquí, no llega a tocar, por tanto yo debería acotar este ancho, desde aquí hasta aquí, ¿sí? Si tengo este ancho y tengo este 26, ya sabría cuánto mide el total de la pieza también. Por tanto, de la misma manera, dos líneas de referencia y una línea de cota paralela a la arista que estoy acotando, a la longitud que estoy acotando, que sería esa, ¿vale? Voy a medir esa distancia, que son exactamente 25 por 4 son 100, entre 3 pues sería unos 33. Efectivamente, el diámetro del cilindro, de la circunferencia del cilindro eran 32 y estos son 33, ¿vale? Claro, si yo quisiera saber cuánto mide el total, pues solo tengo que sumar esta más esta y ya tendría el total de ancho. Y este centro también quedaría referenciado respecto de esta arista, ¿vale? A 18, que sería esta distancia, ¿ok? Por último, me quedaría acotar las alturas. Pues alturas tengo dos, la de este elemento y la de este elemento, pero la de este elemento ya la tengo, porque son 26, es decir, este radio en realidad me está referenciando ancho y alto, ¿ok? Igual que este. Ese también me referencia parte del ancho, ¿sí? Y también parte del alto, por eso, o de la profundidad, ¿no? Cuando yo quiero saber el total de la profundidad, sumo esta más esta y ya tengo el total. Pues aquí igual, esto también me referencia la distancia en alto de la plataforma donde está soldada esta figura, este elemento en forma de cilindro. Pues me quedaría por poner esta altura. La altura del cilindro son exactamente 38. ¿Vale? Pues multiplicaría 38 por 4 y lo dividiría entre 3, sale unos 50. Y ahora voy a tomar dos líneas de referencia que salgan de los extremos de ese elemento y paralelamente voy a colocar una línea de cota y una cifra que indique la altura del cilindro, que serían 50. Ahí está, ¿vale? Esas serían, desde mi punto de vista, las cotas fundamentales para realizar esa pieza. Si habéis puesto más, pues probablemente hayáis sobreacotado. Por ejemplo, alguien me puede decir, ya, pero ¿cuánto mide esto? Pues eso mide esto, ¿vale? Son 26, porque este elemento es este visto desde arriba, ¿de acuerdo? Es decir, aquí estaría perfectamente... Hay gente que me ha acotado este poquito, ¿vale? De esta distancia que queda entre el cilindro y el borde de la plataforma, ¿no? Pero eso se puede calcular, porque son 33 menos 32, sería 10, perdón, sería 1, ¿vale? Es decir, todas las distancias, el resto de distancias se pueden calcular con una operación aritmética sencilla, ¿de acuerdo? Así que podéis probar a hacer la pieza, a dibujarla con estas medidas y veréis que no tendréis ningún tipo de problema, ¿vale? Mirad, cuando se colocan cifras de líneas de cota sucesivas, ¿vale? La primera línea de cota tiene que guardar una separación con la arista de 8 milímetros, ¿vale? Pero si yo hubiera seguido acotando en paralelo con otras líneas de cota,
¿vale? Esa tienen que guardar una distancia con la anterior de 5 milímetros. También hay que tener cuidado con las puntas de flecha. Hay gente que las hace muy grandes, ¿vale? Las hace así. La punta de flecha debe tener unos 15 grados y yo recomiendo que la rellenéis, ¿vale? Así. Tiene que... este triángulo tiene 15 grados aproximadamente, ¿vale? Y además hay que intentar que todas sean iguales, ¿vale? Y además yo recomiendo que se rellene. ¿De acuerdo? Bueno, pues este ha sido el ejercicio, el primer ejercicio que he mandado. Intentad comprender y memorizar todas estas instrucciones básicas para no cometer muchos de los errores que en este primer ejercicio habéis cometido vosotros, ¿vale? Este tema lo vamos a ir aprendiendo a base de ensayo y error, ¿de acuerdo? Y de no cometer una vez y otra esos errores. Seguid este protocolo a la hora de emplear la acotación, ¿vale? Primero, como hemos hecho, señalar los ejes de revolución y los ejes que determinan centros de circunferencia. Después, acotar la magnitud que tienen, ¿vale? O bien como radios o bien como diámetros. Y por último, acotar las 3 dimensiones, el ancho, el alto y la profundidad en cada una de esas vistas. ¿De acuerdo?